Capítulo primero. Solo se sabe lo que se vive. En su dicha perdido, abandonado a tu dulzura ardiente, de sí mismo en olvido el corazón se siente una cosa feliz y transparente. Ser o no ser. ¿Quién es, o mejor qué es un cristiano? No ciertamente alguien que recibió en herencia una tradición familiar, como quien hereda un título nobiliario. Tampoco alguien que en su niñez aprendió de memoria unas fórmulas de fe, o que va a misa algunas veces, más por la fuerza de la inercia que por convicción. La fe, si no se vive, acaba por convertirse en una colección de afirmaciones que no rara vez suenan a palabras vacías. Las cosas de la vida solo comienzan a entenderse en cuanto comienzan a vivirse. De otra manera, miradas fría e intelectualmente, resultan artificiales. ¿A quién se le ocurre decir que son felices los pobres y los calumniados y los perseguidos y los encarcelados? ¿Dónde estamos? ¿En un mundo alucinando de figuras literarias, paradojas e hipérboles? Según el sentido común y la opinión pública, la riqueza, el prestigio y la libertad son altos valores de la vida. Pero ahora nos viene el Evangelio afirmando en una inversión copernicana y proclamando que son bienaventurados precisamente los que carecen de todo. ¿Cómo se entiende esto? Todo esto podría sonar a sadomasoquismo, a no ser que detrás de todo haya un valor que saque de quicio todos los demás valores, y ese valor es una fuerte experiencia de Dios. Lo que Jesús quiere decir en la montaña es lo siguiente: usted no tiene un pedazo de pan y se muere de hambre en la calle. Le falta una casa donde dormir y se muere de frío a la intemperie. No tiene libertad porque está preso en la cárcel. Le falta prestigio porque lo han calumniado. En suma, no tiene nada. Pero ¿tiene un Dios vivo y vibrante que llena por completo todos los espacios interiores? Bienaventurado, felicidad total, lo tiene todo, nada le falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Para poder comprender las palabras paradójicas del reino, es condición indispensable poseer una experiencia de Dios, porque reiteramos, solo se sabe aquello que se vive. La gloriosa libertad. Se nos dice en la Biblia, no tengas miedo, pero todos sabemos que la gente se muere de miedo. La simple observación de la vida nos pone en la evidencia de que mucha gente no vive, sino que agoniza bajo una oscura noche interior de temores, ansiedades e inseguridades. ¿Cómo se puede afirmar de manera tan desafiante, aunque un ejército entero se alce en orden de batalla contra mí, no tendrá miedo de nada? ¿Cómo se entiende esta contradicción? Todo depende de si se vive o no se vive la fe. Es decir, cuando el Señor sea mi Señor, cuando el Padre sea mi Padre, cuando Dios sea verdaderamente mi Dios, con otras palabras, cuando yo experimente vivamente que tú estás conmigo, tú me envuelves y me compenetras, me habitas y me pueblas enteramente, entonces sí. ¿Miedo a quién? Si el Omnipotente está conmigo, yo soy omnipotente. Concluyamos. La expresión no tengas miedo presupone como condición la afirmación yo estoy contigo. Eso es la percepción y la vivencia intensiva y experimental de que tú estás conmigo. Solo entonces hace su aparición la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Quién contra mí? Una y otra vez repiten los salmos que Dios nos libra de los enemigos. Pero sucede de que los enemigos están siempre a nuestro lado, y no necesariamente por nuestra culpa. Nunca faltarán aquellos que cuando tú fracases, se alegren, y cuando tú triunfes, se sientan mal. Frecuentemente son ellos los enfermos que proyectan en ti sus inhibiciones y represiones, y tú no consigues nada con decirles, por favor, no se metan conmigo. Se van a meter. Los que sufren necesitan hacer sufrir. Los que están en guerra siembran vientos de guerra. Los neuróticos neurotizan. Son mecanismos automáticos de compensación como reacción a sus muchas frustraciones.
En suma, los enemigos nunca faltarán a la vera del hombre, y el primer capítulo de la liberación consiste en aceptar con paz el hecho de que yo no sea aceptado por todos. ¿Qué quieren decir pues los salmos al afirmar que Dios nos libra de los enemigos? ¿En qué sentido nos libra de ellos? No, por cierto, en el sentido de que los enemigos fueron fulminados por un rayo o pasados a espada. ¿En qué sentido entonces? Siempre se presupone una viva experiencia de Dios. Esto es, cuando yo me sienta poseído y poseedor de esa presencia que me llena todos los rincones, cuando yo me sienta envuelto y compenetrado de esa presencia arrebatadora, embriagadora y casi enloquecedora de mi Dios y mi Padre. Lo demás no me importará nada. Si no me importa nada, estoy libre de todo. Desaparecido el miedo, desaparecen los enemigos. Todo queda relativizado. Nada ni nadie puede hacerme daño alguno. Ni la vida, ni la muerte, ni las alturas, ni las profundidades, ni las energías aéreas, ni las fuerzas de la muerte. Soy libre. ¿Quién contra mí? Pero todo esto no es para ser entendido especulativamente. Esto no se define, se vive. Y una vez vivido, todo se entiende. En definitiva, ¿quién es el cristiano del futuro? Alguien que vio y oyó. Alguien que comió y bebió con el resucitado y lo palpó con sus propias manos. Solo los que han estado con el Señor tienen autoridad moral y categoría apostólica para ser testigos de la resurrección. Tiempos fuertes. Este libro se propone generar y dinamizar en el lector un proceso de transfiguración, cambio de una figura por otra. Somos criaturas que nos encontramos sorpresivamente aquí en la vida, sin haber optado por ella. Por otra parte, estamos constituidos por razones de disposición congénita de personalidad, por consiguiente, sin culpa ni mérito de nuestra parte, de preciosas cualidades y oscuros defectos, que por cierto no los escogimos nosotros. El cambio de una figura por otra consiste en vaciarse de estos oscuros defectos congénitos para ir reemplazándolos poco a poco con los aspectos positivos de Jesús. Todo consiste en ir muriendo y despojándome de las vestiduras del hombre viejo, como el orgullo, el egoísmo, el rencor, la ira, y en ir revistiéndome de las vestiduras del hombre nuevo, según Cristo Jesús, como la paciencia, la humildad, el amor. Morir a algo para nacer a algo. Ausentarme yo de mi territorio para que lo ocupe Jesús. Desaparecer yo para que aparezca Jesús. Es Jesús el que dentro de mí tiene que ir suavizando las aristas, nivelando los desniveles, esculpiendo una figura nueva. En esto consiste la totalidad del programa cristiano, en un proceso pascual y cristificante nunca acabado, un estar pasando de mi modo de ser al modo de ser de Jesús, incesantemente, incansablemente. Este programa, claro está, presupone como condición indispensable que Jesús esté vivo y vibrante en mí, y el método que logra que Jesús esté vivo y sensible en mí tiene un nombre: tiempos fuertes. Llamamos tiempos fuertes al hecho de reservar fragmentos de tiempo exclusivamente para cultivar la vida privada, el tracto personal con el Señor estando a solas con Él. Por ejemplo, 30 minutos al día, un desierto al mes. Entendemos por desierto el hecho de apartarse en silencio y soledad a un lugar retirado, a ser posible en la naturaleza, un mínimo de 4 horas por lo menos. Cualquier cristiano podría replicarme: ¿cómo es posible estar tantas horas en silencio y soledad sin cansarse ni aburrirse? Evidentemente este libro que tienes en tus manos, lector, tiene que ir permanentemente acompañado de otro libro mío llamado Encuentro, Manual de Oración. En ese manual el lector encontrará diferentes modalidades
para relacionarse con el Señor según diferentes personalidades y estados de ánimo, una larga serie de oraciones de diversa naturaleza y para distintas necesidades, además de orientaciones prácticas de vida y numerosos textos bíblicos. ¿Cuánto y cuándo? ¿Cuánto tiempo debe dedicar el cristiano a los tiempos fuertes? Como mínimo media hora diaria, la sagrada media hora, y ojalá 45 minutos, y a ser posible, un desierto al mes. Si me dices que no tienes tiempo para cumplir con los tiempos fuertes, te responderé que el tiempo es cuestión de preferencias. Y la preferencia es cuestión de prioridades, ya que tenemos tiempo para todo lo que queremos. Y prioridad en nuestro caso significa que entre las diversas actividades, la primera importancia o preferencia se la damos a los tiempos fuertes. Cristiano, por consiguiente, es aquella persona que entre los diversos quehaceres diarios reserva como opción preferencial un tiempo para estar con el Señor. ¿Cuándo cumplir con los tiempos fuertes? Ello dependerá de las características personales, exigencias laborales, circunstancias imprevisibles. Hay personas que normalmente amanecen fatigadas y de mal humor. A otras, en cambio, al levantarse, se las ve descansadas, de buen ánimo y con ganas de cantar. Hay personas que a las 10 de la noche se sienten en condiciones ideales para orar cuando el silencio de la noche envolvió el mundo y las cosas, y todos se retiran ya a descansar. Ese es el caso de Jesús, según los numerosos testimonios evangélicos. Puede haber también otras circunstancias que pueden condicionar la programación de los tiempos fuertes: hijos pequeños, exigencias laborales y otras emergencias. ¿Cuándo puedes poner en práctica los tiempos fuertes? Pondere cada cual sus condicionamientos personales y demás circunstancias y organice, y determine resueltamente el momento exacto de su diario tiempo fuerte. Hay que organizarse. Salva el orden y el orden te salvará. Por otra parte, es de desear que el momento fuerte diario sea, a ser posible, inamovible, siempre a la misma hora, respetándolo como un tiempo sagrado. En principio es aconsejable que el momento fuerte diario se efectúe a primera hora de la mañana. La experiencia enseña que cuando no se realizó el tiempo fuerte diario en el primer momento del día, luego a lo largo de la jornada, los quehaceres se van acumulando con tal precipitación que sin darnos cuenta nos ha sorprendido la noche y el sueño sin haber cumplido con el sagrado momento fuerte. Entra en tu cuarto. ¿Dónde orar? Escuchemos al Maestro. Cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, habla a tu Padre que está ahí en lo secreto. Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 6. Hay por ahí, continúa el Maestro, gente que gustan de orar en las sinagogas y en las plazas para ser vistos y alabados por los hombres. En realidad no buscan al Padre, se buscan a sí mismos. Su vanidad satisfecha será su única recompensa, no así vosotros. El consejo de Jesús es pues terminante. ¿Dónde orar? En el silencio de tu cuarto. Nadie te ve. Te basta saber que el Padre está ahí, contigo. Él mismo será tu saciedad y recompensa. Tiempos fuertes diarios, no de cualquier manera, sino con una ordenada programación. Tú mismo tienes que programarte espontáneamente. Dices, por ejemplo, realmente hoy me encuentro de buen ánimo. Voy a orar con la modalidad oración de elevación. En este día estoy de mal humor porque tengo dolor de cabeza. Haré la lectura rezada lo mejor que pueda. Hoy se me presenta una jornada difícil con probables conflictos. Necesito el control de los nervios y la serenidad de Jesús. Oraré con la oración de acogida. Durante 3 semanas seguidas me dedicaré a la práctica de la lectura meditativa, precisamente con la carta a los Filipenses. Toda esta semana me dedicaré a orar con la oración auditiva. Hoy es domingo y me siento admirablemente bien. Intentaré hacer oración de contemplación. Y así sucesivamente, siempre con una ordenada programación según las modalidades que ya conoces. Al salir del cuarto, una vez terminado el tiempo fuerte, todos los días dirás, a ser posible en voz alta y decidida, estas palabras de Jesús.
Ahora comienzo a ser como Jesús. Mi Señor, que los que me ven te vean, que los que me oyen te oigan. Y saldrás dispuesto y resuelto a ser y a actuar como Jesús, preguntándole en cada nueva situación, ¿qué haría Jesús en mi lugar? No habrá derrota en tu camino. Tiempos fuertes diarios con una obstinada tenacidad, sin que ninguna emergencia te haga desistir. Esas circunstancias pueden ser diversas: desgana, temporadas de sequedad o aridez, dolores de cabeza, malestar general, situaciones familiares, urgencias de la vida. Si comienzas por fallar a los tiempos fuertes, a la menor dificultad, ya has empezado a rodar cuesta abajo. No te olvides. Para ser fiel a los tiempos fuertes diarios, necesitarás una santa terquedad. Hemos optado por el estilo de Jesús. Como se sabe, más de 20 veces constatan los evangelios que Jesús se retiraba a orar siempre solo, casi siempre a un cerro o lugar retirado, generalmente de noche, algunas veces de madrugada. Este es un hecho, es un espectáculo llamativo. Como una ciudad de luz encima de una montaña, no se puede dejar de ver desde todas partes. Jesús pudo haber ido al templo a orar. Ello, sin embargo, no aparece en los evangelios. Según los documentos evangélicos, siempre que Jesús fue al templo, lo hizo para el ministerio de la palabra. En cambio, las muy numerosas veces que los mismos evangelios nos transmiten la noticia de que Jesús oraba, siempre fue con las características que estamos señalando. Siempre solo, casi siempre de noche y generalmente a un monte o lugar retirado. Esta fue pues la costumbre de Jesús, su manera de cultivar la vida privada con el Padre, su aventura oracional. De los cristianos nunca se ha insistido ni se insiste en esta manera de orar con estas características. Pero nosotros, que estamos empeñados, casi obsesionados en hollar las pisadas de Jesús, hemos optado deliberada y conscientemente por este estilo oracional de Jesús, el de los tiempos fuertes, rescatando de esta manera uno de los valores absolutos del Evangelio, la dimensión contemplativa de Jesús. Estamos convencidos, por otra parte, de que este es el procedimiento por medio del cual seremos capaces de vivir durante el día en espíritu de oración, así como de avanzar aceleradamente por el camino de la cristificación. Rodando por la pendiente. Sabemos muy bien lo que sucede. Lo estamos comprobando todos los días cuando un guía se deja dominar por la tristeza, por el temor o el desaliento. Es señal de que no ora, no cumple correctamente con los tiempos fuertes diarios. Cuando un guía busca reconocimiento o algún género de gratificación por su trabajo de talleres, y al no obtenerlos, queda abatido o amargado, o entra en conflicto con los demás, es señal de que se busca a sí mismo. Y esto a su vez sucede porque no ora, descuida los tiempos fuertes. Cuando un equipo se desintegra entre discordias y rivalidades por razón de personalismos e intereses propios y por carecer de capacidad de autocrítica, es señal de que cada uno se busca a sí mismo por no orar, por descuidar los tiempos fuertes diarios. Cuando en una ciudad los talleres bajan de tensión, pierden interés, se desvalorizan, es señal de que sus conductores no oran. Cuando los guías van perdiendo el entusiasmo por su trabajo, entrando en la zona de la rutina, se les ve cada vez más desganados, es señal de que no oran, descuidaron los tiempos fuertes. Estos y semejantes casos son síntomas de que Dios ha sido desplazado y reemplazado por el Dios yo. Por eso se buscan a sí mismos. En ese corazón, Dios es una palabra vacía. Jesucristo en ese corazón ya no es aquella presencia grata y apasionante, sino más bien una presencia congelada. Y esos guías parecen personas desencantadas porque en realidad perdieron el encanto de Dios. En el fondo del barranco. Es un círculo vicioso. Cuanto menos se ora, hay menos ganas de orar. Cuanto menos ganas de orar, menos se ora. Cuando menos se ora, Dios comienza a alejarse. No es que Dios se aleje, pero la sensación perceptiva que uno tiene es que Dios es menos Dios en mí, como que se ha tornado en alguien distante, casi inexistente.
En la medida en que esto sucede, hay menos ganas de estar con Él. Cuanto menos estemos con Dios, Él mismo es menos presencia en mí. Y aquí ahora hace su aparición el siguiente fenómeno. En la medida en que Dios es menos Dios, yo soy más yo en mí, para mí, aumentando el amor propio, es decir, se hacen cada vez más fuertemente presente en mí los aspectos negativos del hombre viejo, los 1000 hijos del yo, vanidad, búsqueda de sí, resentimientos, vacíos afectivos, rivalidades, tristezas, manías de grandeza, necesidad de autocompasión, mendigar consolación. En otras palabras, el vacío que Dios va dejando en mí, instintivamente trato de reemplazarlo por vía de compensación con las satisfacciones del yo. Como consecuencia, aparecen en mi relación con los demás zancadillas, discordias, envidias, suspicacias, enemistades, que también son hijas del yo. En la medida en que esto sucede naturalmente, no hay ganas de estar cerca de Dios. La oración ya no tiene sentido porque uno tiene la impresión de estar soltando palabras en el vacío, de no tener interlocutor. En suma, no se sabe qué hacer con Dios. Para este momento, todo va decantándose. Muerto el sentido de Dios, muere la alegría de vivir, hasta se llega a perder el encanto de la vida. Estamos en el fondo del barranco, encendiendo fósforos. Y al contrario, cuanto más se ora, Dios es más Dios en mí. No es que Dios cambie, no puede ser más Dios o menos Dios. Él es siempre igual a sí mismo, es inmutable y está inalterablemente presente en mí. Pero en la medida en que mi relación con Él es más densa, también su presencia se hace más densa en mí, para mí. Una comparación. La sala está completamente oscura, no se ve nada. Encendemos un fósforo, algo se ve, una mesa, unos libros, unas sillas. Encendemos 5 fósforos, se ve mucho más, otras mesas, muchas sillas, cuadros en la pared. Encendemos 50 fósforos, es una sala hermosa, pero todavía se distinguen zonas de penumbra allá en el fondo. Encendemos 1500 fósforos, la sala es un espectáculo inolvidable de belleza, colores y figuras. ¿Cambió la sala? La sala quedó idéntica, igual que antes, y sin embargo, para mí todo cambió. ¿Qué sucedió? La luz hizo presente la sala para mí. La luz hizo que el rostro de la sala se hiciera visible para mí. Cuantos más fósforos fui encendiendo, la sala fue haciéndose progresivamente más presente para mí. Con Dios sucede igual. Cuando no se ora nada, Dios es como una habitación oscura, una palabra vacía, un don nadie. Cuando se comienza a orar, Dios comienza a hacerse presente en mí. En la medida en que se ora más, Él es cada vez más alguien para mí. Resplandece la luz de su rostro en mí, es decir, a Dios se le siente cada vez más próximo, viviente y presente. No solo eso, además se comienza a contemplar todo a la luz de su rostro. Los acontecimientos que suceden en torno a mí, las cosas, las personas o circunstancias que observo con mis sentidos, tienen un nuevo significado, aparecen revestidos de la luz de su presencia, encuadrados en el marco de su voluntad. No es que los hechos y las cosas estén mágicamente revestidos de luz divina, sino que cuando los ojos del hombre están poblados de Dios, todo lo que contemplan, esos ojos aparecen revestidos de Dios. En la medida en que avanza este proceso, nacen nuevos deseos de estar con Dios. Y en la medida en que más frecuente y profundamente estamos con Dios, entonces se superan las dificultades en Él, por Él y con Él. Se sobrellevan con paz las pruebas, se vencen las repugnancias, los fracasos no destruyen. Donde había violencia se pone suavidad, se asumen con alegría los sacrificios y nace por doquier el amor. Nació el encanto de la vida. Una sola obsesión, ser santos como Jesús. Una vez que Jesucristo es en el corazón, aquella presencia vibrante comienza también a ser una presencia santificante. Es decir, el cristiano comienza a caminar a la luz de su figura, sintiendo, pensando y actuando como Jesús. Clavada en la mente y en el corazón como espina sagrada y obsesiva aquella pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? El día en que me encuentre con personas
hostiles, dejaré a un lado mis viejas y amargas historias con esas personas y me diré, mis ojos en este momento son los ojos de Jesús y miraré a esta persona con los ojos de benevolencia de Jesús. Cuando me vuelvan las olas de la contradicción me diré, en este momento, yo ya no soy yo. Es Jesús quien vive y actúa en mí. Y en esta dura confrontación voy a reaccionar con Jesús, con su sinceridad, control de nervios y disposición anímica. Cuando sorpresivamente me suelten palabras ofensivas, primeramente no me asustaré de mi propia turbación. Enseguida imaginaré a Jesús delante de sus feroces enemigos y trataré de controlar los nervios y callar como Jesús callaba y responder con palabras serenas como Jesús respondía. Cuando me entere que me han traicionado por detrás, en primer lugar diré, Dios mío, calma esta tempestad interior. Enseguida dejaré transcurrir un tiempo razonable para que se calme la turbación. Luego pondré ante los ojos de mi alma la figura de Jesús, manso y humilde, silencioso ante los jueces, delicado ante el traidor, y diré, Jesús, entra dentro de mí y perdona tú mismo dentro de mi corazón, y trataré de devolver bien por mal como Jesús. Cuando sienta deseos de que me estimen, me reconozcan, me agradezcan, me acordaré de Jesús que rehuía la publicidad al sanar a los enfermos, al multiplicar los panes, al bajar de la montaña de la transfiguración. Evitaré mendigar elogios, rectificando las intenciones, dirigiendo toda gloria a Dios. Cuando me dé cuenta de que vivo demasiado centrado en mí, me acordaré de Jesús que vivió despreocupado de sí y preocupado de los demás, y que pasó por el mundo haciendo el bien a todos, y me esforzaré por vivir saliendo de mí y vuelto a los demás. Cuando tome conciencia de que en mi trabajo apostólico sutilmente estoy buscándome a mí mismo, me acordaré de Jesús que nunca se buscó a sí mismo, que renunció a las ventajas de ser Dios y se sometió a todas las desventajas de ser hombre, naciendo y muriendo pobre y humilde, y rectificaré las intenciones en mi intimidad. Pensando en Jesús que en las horas de la pasión nunca se defendió ni se justificó, sino que procedió en todo momento con humildad, silencio, paciencia y dignidad, me esforzaré por reaccionar con mansedumbre y paciencia ante las contradicciones e incomprensiones. Como Jesús se retiraba a los lugares solitarios para estar con el Padre, así yo daré preferencia por encima de los demás quehaceres a los tiempos fuertes diarios. Los favoritos de Jesús serán mis favoritos, sus opciones serán mis opciones, su estilo mi estilo. Quiero que los que me ven, lo vean, que los que me oyen, lo oigan. No sea yo, sea Jesús quien viva en mí, a través de mí, para que llegue yo a ser una viva transparencia de su ser y de su amor. Y así tendrá el cristiano la máxima satisfacción que puede tener en este mundo, la de superarse a sí mismo, transponiendo sus propios límites. No cabe mayor satisfacción en la vida. El programa de santificación de muchas espiritualidades en la Iglesia consiste en colocar allá, en el fondo y en el centro, el oscuro misterio del pecado, y en organizar después y dirigir todas las batallas para aniquilar y eliminar el pecado. Nosotros, al contrario, colocamos en el fondo y en el centro la figura deslumbradora de nuestro Señor Jesucristo, y después todo nuestro esfuerzo consiste en copiar en nuestra vida, con paciencia y tenacidad, todos los rasgos vitales del Señor Jesús. En suma, nuestra obsesión consiste en ser santos como Jesús. Es evidente, en todo caso, que si nos esforzamos por ser santos como Jesús, el misterio del pecado queda sin más en vías de superación. Con la paciencia de un trigal, eso sí. Este camino de santificación andado no va a alta velocidad, sino a una marcha moderada y paciente. Nadie se haga ilusiones, porque éstas terminan siempre en desilusiones. Esta es la realidad. Somos limitados, podemos poco. Todos nacemos con una personalidad que no la hemos escogido. Llegamos a la existencia y nos encontramos con una persona, yo mismo, que tiene rasgos o modos de ser, unos positivos y otros negativos,
todo mezclado, sin culpa ni mérito de nuestra parte. Todos nosotros tenemos buenas cualidades, pero probablemente entremezcladas con tendencias negativas como irascibilidad, rencor, egoísmo, suspicacias, manías, irritabilidad, instintos de venganza, un conjunto sombrío que denominamos el hombre viejo. La santificación del cristiano consiste en irse despojando momento a momento y golpe a golpe de las vestiduras del hombre viejo e ir revistiéndose del hombre nuevo. Nadie llegará a ser humilde como Jesús, pero la vida deberá ser un estar haciendo actos de humildad como Jesús. Nunca llegaremos a ser mansos y pacientes como Jesús, pero la vida deberá ser un incesante estar haciendo actos de mansedumbre y paciencia como Jesús. La vida entera deberá ser un estar pasando de mi modo de ser al modo de ser de Jesús, un proceso pascual y cristificante. Y esto pacientemente, lentamente, sabiendo que vendrán las recaídas, pero sin asustarse por ello. Vendrán los retrocesos, pero sin impacientarse por ello. Ya sabemos que al menor descuido vamos a caer, volviendo los hábitos del hombre viejo. No importa. El problema no es el caer, sino levantarse, diciendo, comencemos otra vez, mañana será mejor. Todo es desconcertante. Una misma modalidad, practicada en diferentes días, te dará acaso diferentes resultados. El día que estás de buen ánimo, no te sale nada en la oración. Y el día que estás tenso o malhumorado, de pronto tienes una oración profunda y entrañable como nunca. No asustarse cuando los resultados no son proporcionados a los esfuerzos o cuando los efectos hayan sido inesperadamente imprevisibles. Un mismo ejercicio de silenciamiento hoy te deja relajado y mañana tal vez tenso. En el espíritu no existen líneas rectas, no hay lógica. De repente, cuando todo avanza viento en popa, tu ánimo está por los suelos, y de pronto, cuando tu camino está sembrado de ruinas, no se sabe qué ángel te sostiene animoso. A veces en los días azules, tu alma está nublada, y en los días nublados tu alma está en azul. No hay lógica, no hay que asustarse. A la semana de iniciar este programa cristificante, tendrás la sensación de haber progresado mucho, y tal vez después de 2 meses, te parecerá que estás peor que al principio. Lo importante es que una vez que hayan pasado 3 o 4 años, al volver los ojos hacia atrás, puedas decir, me siento diferente de cómo era hace 5 años. Hay más paz en mi alma, más libertad, sufro menos, soy más parecido al Señor. Dicen que la paciencia es el arte de esperar. Prefiero pensar que es el arte de saber, porque lo que se sabe se espera. El arte de saber y de aceptar con paz que somos esencialmente limitados, que queremos mucho y podemos poco, que con grandes esfuerzos vamos a conseguir pequeños resultados. He aquí pues la sabiduría, saber y aceptar de entrada que la realidad es así, sin dejarse abatir por los complejos de culpa o sentimientos de tristeza, al comprobar lo poco que podemos, lo bajo que volamos en referencia a la altura de Jesús. De otra manera, las ilusiones por la vía de la desilusión nos conducirán a la frustración. Asustarse, de nada. Entristecerse, de nada. Avergonzarse, de nada. Es necesario enterrar para siempre esos verbos. Una paciencia infinita. Primeramente contigo mismo. Una comprensión infinita. Primero contigo mismo. La silenciosa paciencia con que la criatura crece en el seno de su madre, la misma paciencia con la que más tarde aprende a nadar y a hablar. La ardiente paciencia de un trigal. O siembras un extenso trigal en el campo. Vuelves a la semana siguiente y no se ve nada. Parece que el trigo murió debajo de la tierra. Vuelves a las 2 semanas y todo sigue igual. El trigo sigue sepultado en el silencio de la muerte. Retornas a las 4 semanas y observarás con emoción que el trigal, verde y tierno, emergió tímidamente sobre la tierra. Llega el invierno y caen toneladas de nieve sobre el trigal recién nacido, que aplastado por el enorme peso sobrevive, persevera. Vienen las terribles heladas, capaces de quemar toda vida. El trigal no puede crecer ni siquiera respirar.
Simplemente se agarra obstinadamente a la vida entre vientos y tempestades para sobrevivir. Asoma la primavera y el trigal comienza a respirar. Más tarde comienza a escalar la vida lenta pero firmemente. Apenas se nota diferencia entre un mes y otro. Parece que no crece. Cuando vuelvas unos meses más tarde, con tus asombrados ojos, te encontrarás con el espectáculo conmovedor de un inmenso trigal dorado, ondulando suavemente por la brisa. ¿A qué se puede comparar este espectáculo? Se parece a la esperanza del mundo, al símbolo de toda fecundidad. ¿De dónde viene esta maravilla? De las noches horribles del invierno. Por haber sobrevivido con una obstinada perseverancia en las largas noches del invierno, hoy tenemos este espectáculo que nos hace llorar de emoción. No hay más. Cuando llegue la hora en que te parece que en lugar de adelantar retrocedes, el problema es uno solo: mantenerse de pie, sobrevivir, perseverar. Cuando la sensación de inutilidad te envuelva como una noche, pensando que estás perdiendo el tiempo, cuando la helada de la aridez o la tiniebla del tedio te penetren hasta los huesos con ganas de tirarlo todo por la borda, resonarán en tus oídos las palabras del Maestro: estad despiertos, velad y orad. Solo los que perseveren con una ardiente paciencia probarán la miel de la victoria. En tus firmamentos habrá estrellas y en tus campos espigas doradas. El silencio lleva en sí tu voz, como el nido, la música de sus pájaros dormidos.